Hay heridas que calan en el alma más profundamente que cualquier dolor físico, especialmente cuando esa herida la inflige la persona a la que más amabas y en la que más confiabas. Hasta que llegó aquella fatídica noche, yo creía firmemente ser la mujer más feliz del mundo. Hasta que la patada que me propinó mi marido hizo añicos no solo el hueso de mi pierna, sino también mi corazón y mi confianza. Pero en el momento más oscuro y desesperado, en los ojos claros de mi pequeña hija de 4 años, comencé a ver un tenue rayo de luz. El repiqueteo de la lluvia torrencial contra el cristal de la ventana resonaba con la misma furia violenta que la del hombre que tenía delante. Un dolor atroz que comenzaba en mi pantorrilla izquierda se extendió hasta la coronilla, impidiéndome siquiera gritar. Solo podía acurrucarme en el frío suelo de baldosas, mordiéndome los labios hasta sangrar. La vista se me nublaba y perdía el foco, pero los zapatos relucientes de mi marido, Javier, detenidos justo frente a mí, se veían con una claridad aterradora. Se inclinó, me agarró del pelo y mi cabeza se echó hacia atrás sin que pudiera oponer resistencia. Aquel rostro apuesto que tanto había amado estaba ahora contraído por la ira, rojo y horriblemente deformado. ¿Cómo te atreves a replicarme? Maldita parásita. Solo te pedí 50.000 euros para el negocio. ¿Y ni eso puedes darme? ¿Es que te quedarás a gusto cuando me veas en la calle, pidiendo limosna? Cada una de sus palabras era una daga que se clavaba en mi pecho. Parásita. Yo había dejado mi trabajo en una buena empresa para dedicarme a nuestra hija, Lucía, y a la familia, tal y como él me había exigido. Le había entregado todos mis ahorros y hasta el dinero de la venta del apartamento que mis padres me dejaron al casarme para financiar su supuesto negocio. Y ahora, a sus ojos, yo no era más que una parásita. Conteniendo las lágrimas que pugnaban por salir, apenas pude articular. De verdad que no tengo más dinero, cariño. Te di hasta el último céntimo que me quedaba el mes pasado. Miente, rugió Javier. Apretó con más fuerza mi pelo. ¿No te dejaron tus padres adoptivos una casa al morir? La vendiste y te guardaste el dinero a mis espaldas, ¿verdad? Confiesa ahora mismo. Aquella casa era el último legado de mis padres adoptivos. Pero también la había vendido hacía 3 años para pagar su supuesta operación de corazón cuando dijo que estaba enfermo. ¿Ya lo había olvidado? Pero no tenía fuerzas para explicárselo de nuevo. El dolor de la pierna estaba consumiendo toda mi conciencia. Instintivamente, supe que algo iba muy mal. Aparte del dolor punzante, no sentía nada más en la pierna. Empapada en lágrimas y sudor, supliqué desesperada. Por favor, para allá. Me duele mucho la pierna. Javier soltó una carcajada. Una sonrisa escalofriantemente fría. Me soltó el pelo y mi cabeza golpeó con fuerza el suelo. Que te duela. A ver si así espabilas y se te quitan esas manías de listilla. Escupió esas frías palabras, se dirigió al sofá y cogió su teléfono móvil. Y entonces, como si fuera otra persona, comenzó a hablar con una voz increíblemente dulce y cariñosa. Sí, mi amor, ya he cogido la llamada. Estoy arreglando un asunto de trabajo. En cuanto termine, voy a veros a ti y a nuestro hijo. Sí, tengo tantas ganas de veros. ¿Nuestro hijo? Sentí que el corazón se me paraba. No podía haber oído mal. ¿Con quién hablaba? ¿Qué hijo? Mi mente se llenó de confusión, y el dolor físico quedó sepultado bajo un shock mental aún mayor. Justo en ese momento, oí un sollozo ahogado proveniente de la puerta entreabierta de la habitación de mi hija, mi Lucía. ¿Desde cuándo estaba ahí? La niña se escondía tras la puerta, con los ojos redondos y llenos de lágrimas, aterrorizada, tapándose la boca con sus manitas para que no se le escapara el llanto. Verla me partió el alma en dos. Lo había visto todo. Había presenciado toda aquella escena de pesadilla. Javier también debió de oírla, porque colgó el teléfono apresuradamente y la miró con furia. ¿Y tú por qué lloras? Deja de hacer ruido y vuelve a tu cuarto. Cierra la puerta. Lucía se estremeció de pies a cabeza, temblando, pero no se movió. Me miró a mí. Sus ojos estaban llenos de miedo, pero al mismo tiempo brillaban con una inteligencia impropia de su edad. Y en ese instante, en medio de la desesperación, se encendió una única chispa de esperanza. La miré, y conteniendo el dolor, negué levemente con la cabeza. Luego, disimuladamente, señalé con el dedo mi teléfono móvil, que estaba sobre la mesita junto al sofá. Mi mirada era una súplica desesperada. No estaba segura de si mi hija de 4 años podría entender mi intención, pero Lucía era mucho más lista de lo que yo pensaba. Miró alternativamente mi dedo y a mí, y parpadeó. Luego asintió con la cabeza, un gesto tan pequeño que solo yo pude verlo. Aprovechando que Javier se había girado hacia la ventana para encender un cigarrillo,
Lucía, descalza y sigilosa como un gatito, se acercó al sofá. El corazón me latía a punto de estallar. Por favor, que no se dé la vuelta. Recé en silencio. La niña, al llegar cerca de la mesita, fingió tropezar, gritando un ¡ay! Y cayendo hacia adelante. Mi teléfono, golpeado por su mano, cayó sobre la gruesa alfombra. ¡Qué torpe eres!, gritó Javier sin ni siquiera girarse. Era el momento. Lucía recogió rápidamente el teléfono, pero en lugar de volver a ponerlo en la mesita, lo abrazó contra su pecho y se metió debajo de la mesa, fuera de la vista de Javier. Vi sus pequeñas manos temblorosas pulsando la pantalla. La contraseña era su fecha de nacimiento. Se la había enseñado para una posible emergencia. La pantalla se iluminó y la vi pulsar el icono de contactos. Deslizó la lista con su dedito y se detuvo en el nombre que yo había guardado como abuelo querido. Se llevó el teléfono a la oreja, con los labios apretados. No le salía la voz. Sabía que estaba aterrorizada, pero lo estaba intentando con todas sus fuerzas. Y finalmente, oí la voz temblorosa y entrecortada de mi hija susurrar al auricular una frase que nunca olvidaré: abuelo, abuelo, mamá. Mamá se va a morir. Hubo un silencio al otro lado de la línea. 1 segundo, 2, 3. Un silencio que pareció una eternidad se instaló en el aire tenso. Estaba a punto de desesperar. Pero entonces una voz grave, cálida y autoritaria se oyó a través del pequeño altavoz. Era un susurro, pero extrañamente nítido. Lucía, mi niña, qué bien lo has hecho. ¿Puedes decirle al abuelo dónde estáis ahora? La voz grave y potente del abuelo al otro lado del teléfono fue como un bálsamo que me rescató al instante de mi terror paralizante. Era una simple pregunta, pero contenía una extraña sensación de seguridad que me hizo darme cuenta de que ya no estaba sola. Rápidamente acerqué mi boca al teléfono que sostenía mi hija. Mi voz temblaba, pero era mucho más clara que antes. Abuelo, soy Sofía. Ahora mismo. Dije con dificultad la dirección de aquel modesto piso en Carabanchel que Javier había conseguido y que ahora se había convertido en un infierno. Entendido, la voz del abuelo no mostraba el menor atisbo de vacilación. Encerraros en una habitación. Cerrad bien la puerta con llave y no le abráis a nadie, incluido tu marido. El abuelo va para allá. La llamada se cortó y la pantalla se apagó. Lucía me miró con sus ojos llenos de lágrimas. Seguía asustada, pero en su mirada brillaba una luz de esperanza. La abracé con fuerza. Mi corazón seguía latiendo como un loco, pero ya no era por miedo. Era por la intensa convicción y la espera de que esta horrible pesadilla estaba a punto de terminar. Llevé a mi hija en brazos al baño y con agua tibia, limpié rápidamente las marcas de las lágrimas de su cara y la mía. Tenía que mantener la calma. Debía mostrarme fuerte delante de mi hija. No sabía cómo ni por qué medios vendría el abuelo, pero, como siempre había hecho desde niña, confiaba en él incondicionalmente. El tiempo pasaba con una lentitud asfixiante. Sentada en la cama, abrazando a mi hija, aguzé el oído a cualquier sonido del exterior. La lluvia había amainado, y solo se oía el goteo rítmico de las gotas sobre el tejado de chapa. Unos 20 minutos después, un sonido extraño llegó desde la entrada de la calle. No era el ruido de una moto normal. Era el rugido grave de los motores de varios sedanes de alta gama entrando en el estrecho callejón. A continuación, el chirrido agudo de los frenos y el sonido decidido de las puertas al cerrarse. El corazón me dio un vuelco. Era el abuelo. Tenía que ser él. Antes de que pudiera reaccionar, oí los pasos firmes de varias personas acercándose a nuestro portal. No se parecían en nada a los de Javier. Eran rítmicos, imponentes, con un aire que intimidaba. En ese momento, la puerta del piso de enfrente se abrió de golpe y se oyó la voz chillona de la casera. ¿Qué es este escándalo a estas horas de la noche? ¿A quién buscan? Pero su voz se cortó de inmediato, sustituida por un jadeo de sorpresa. Curiosa, me asomé por la mirilla y me quedé sin palabras ante la escena que se desarrollaba. Frente a la casera no había una sola persona. Eran 4 hombres corpulentos, vestidos con trajes negros y con expresiones impasibles, como salidos de una película. Y en el centro de ellos estaba mi abuelo. Ya no era la imagen del abuelo bondadoso que recordaba. Vestía un traje gris perfectamente cortado, con la espalda erguida, y se apoyaba en un bastón de ébano con empuñadura de plata. Su pelo era completamente blanco, pero sus ojos brillaban con una luz tan penetrante y autoritaria que nadie se atrevería a mirarlo directamente. ¿Dónde está la habitación de Sofía?, preguntó. Su voz no era alta, pero su peso era tal que hasta la normalmente altiva casera temblaba mientras señalaba nuestra puerta. El abuelo asintió, hizo una señal, y 2 de los guardaespaldas se acercaron inmediatamente a nuestra puerta. Sofía, soy el abuelo.
Abre la puerta. Al oír su voz familiar, corrí a abrir. En cuanto la puerta se abrió, no pude contenerme más y me derrumbé llorando en sus brazos. Abuelo, él me abrazó con fuerza, dándome palmaditas en la espalda temblorosa con su mano cálida. Tranquila, ya ha pasado todo. El abuelo está aquí. Nadie volverá a haceros daño. Justo entonces se oyó el ruido de la moto de Javier en la entrada de la calle. Seguramente había terminado de hablar con su amante y volvía para representar su papel de marido atento. Al ver los sedanes de lujo bloqueando la calle y los hombres de negro frente a la puerta, su rostro se puso blanco como el papel. Aparcó la moto de cualquier manera y corrió hacia nosotros gritando: «¿Qué está pasando? ¿Quiénes son ustedes?». Al verme en brazos del abuelo, su desconcierto se transformó en ira y sorpresa. «Sofía». «¿Y este viejo? ¿Quién es?», gritó, señalando a mi abuelo de forma grosera. Mi abuelo se giró lentamente. Sus ojos, afilados como cuchillas, atravesaron a Javier. Su mirada era tan fría que pareció congelar el aire. «Así que tú eres Javier, el marido de mi nieta. ¿Y qué? ¿Usted quién se cree que es para meterse en casa ajena?». Javier, sin darse cuenta todavía de con quién estaba tratando, mantenía su actitud agresiva. «¿Quién soy yo? No es importante», la voz del abuelo era grave y profunda. «Lo importante es lo que le acabas de hacer a mi nieta». Al terminar de hablar, la mirada del abuelo se posó en mi pierna hinchada. Uno de los guardaespaldas a su lado entendió la señal al instante y dio un paso al frente. Su voz era gélida como el hielo. «Javier García, queda detenido por violencia de género. Tiene que acompañarnos». «¿Qué? ¿Violencia de género? No digan tonterías sin pruebas». Javier empezó a gritar, nervioso. «La prueba son las heridas en el cuerpo de mi nieta», dijo el abuelo. «Y la llamada de auxilio de mi bisnieta. ¿No es suficiente?». Javier se quedó sin palabras, pálido como un muerto. Me miró a mí y luego a Lucía, que se escondía detrás de mí. En sus ojos había una expresión de incredulidad. Jamás había imaginado que la hija a la que ignoraba sería la que lo arruinaría todo. Como no pudo articular palabra, dos guardaespaldas se acercaron y lo sujetaron firmemente por los brazos. «¿Qué hacen?». «Suéltenme. Sofía, di algo». «¿Es que quieres ver a tu marido en la cárcel?», gritaba, forcejeando desesperado. Yo me limité a mirarlo en silencio. En mis ojos ya no quedaba ni una pizca de afecto, solo desprecio y una fría indiferencia. El abuelo hizo una señal a otro guardaespaldas, quien inmediatamente entregó un sobre grueso con dinero a la casera. Esto debería ser suficiente para cubrir el alquiler que ese hombre le debe y compensarla por las molestias. A partir de ahora, lo que ha ocurrido aquí no ha ocurrido. ¿Entendido? La casera, al ver el sobre, abrió los ojos como platos y asintió repetidamente. «Sí, sí, por supuesto. Yo no he visto nada, no sé nada». Todo se resolvió de forma rápida y limpia. El abuelo se giró hacia mí y, con su voz cálida de nuevo, dijo: «Vamos, pequeña, volvamos a casa». El abuelo levantó a Lucía en brazos. La niña, sintiéndose completamente a salvo, escondió la cara en su pecho. Otro guardaespaldas me ayudó a caminar. Me condujeron a uno de los sedanes de lujo. Dentro, esperaba una mujer con bata blanca. «Es la médico de la familia», explicó el abuelo. «Te hará una primera cura». El coche arrancó lentamente, dejando atrás el modesto piso y a un marido violento siendo llevado por la policía. Miré por la ventanilla. La noche de Madrid seguía brillando con sus luces deslumbrantes, pero en mi corazón, una gran tormenta acababa de comenzar. Y al final de este camino, encontraría no solo la verdad, sino también una familia y un refugio que nunca me había atrevido a soñar. El sedán de lujo se deslizaba por la ciudad nocturna. La conducción era tan suave que apenas se sentía el movimiento. Un mundo de diferencia con los autobuses abarrotados o la vieja moto de Javier a los que estaba acostumbrada. Dentro del coche, la doctora desinfectó y vendó suavemente las heridas de mi pierna. Afortunadamente, no había fractura, pero sí un grave daño en los tejidos blandos que requeriría reposo durante un tiempo. Lucía, agotada por el miedo extremo, se había quedado profundamente dormida en los brazos de su bisabuelo. Ver su rostro dormido como un ángel me oprimió de nuevo el corazón. Si no hubiera sido por la llamada de Lucía, ¿qué habría sido de nosotras esta noche? Miré al hombre sentado a mi lado, al que mi hija llamaba abuelo. En mis vagos recuerdos, la figura del abuelo no era más que fragmentos borrosos. Fui abandonada en un orfanato al nacer y adoptada por una pareja de buenos funcionarios. Aunque no eran ricos, nuestro hogar siempre estuvo lleno de amor. Mi padre adoptivo, Francisco Pérez, era ingeniero en una constructora.
Era un hombre de pocas palabras, pero adoraba a su esposa y a su hija. Mi madre adoptiva, María López, era maestra de primaria. Siempre fue muy cariñosa conmigo y me enseñó lo que estaba bien. Yo los amaba y les estaba agradecida como si fueran mis verdaderos padres. Y en los recuerdos de aquella feliz infancia, a veces aparecía un hombre especial. Alguien a quien mis padres siempre llamaban respetuosamente don Alejandro. En aquel entonces, don Alejandro Vargas era el presidente del grupo constructor donde trabajaba mi padre adoptivo y su mejor amigo. Recuerdo que venía a nuestra casa en Navidad cargado de regalos. No tenía hijos y había enviudado joven, por lo que me tenía un cariño especial. Me sentaba en sus rodillas, me acariciaba el pelo y solía decir: «Esta niña es muy lista y espabilada. Seguro que de mayor llegará a ser alguien importante». Su mirada siempre era cálida y afectuosa. Él también pagó toda mi educación, desde el colegio hasta la universidad, diciendo que invertir en educación nunca era una mala inversión. Mis padres adoptivos se negaron al principio, pero él insistió en que solo quería hacer algo por su nieta querida. La tragedia llegó cuando estaba en mi último año de universidad. Mis padres adoptivos, que estaban de viaje de trabajo, fallecieron en un inesperado accidente de tráfico. Mi mundo se derrumbó. En mi momento de mayor desesperación, fue don Alejandro quien se encargó de todos los trámites del funeral y me consoló y animó. «Tus padres se han ido, pero todavía me tienes a mí. A partir de ahora, considérame tu familia». Después, el abuelo me ayudó a conseguir un trabajo estable en una de las filiales del grupo. Mi vida recuperó poco a poco la estabilidad, y la tristeza se fue atenuando. Y entonces conocí a Javier. Era un nuevo empleado en el departamento de ventas, 2 años mayor que yo. Era alto, apuesto, con facilidad de palabra y siempre parecía una persona ambiciosa. Me contó su difícil infancia y lo mucho que había luchado para llegar a donde estaba. Yo, anhelando un lugar donde apoyarme en medio del dolor por la pérdida de mi familia, caí rendida ante su aparente sinceridad y determinación. Nos enamoramos. Todavía recuerdo perfectamente la mirada del abuelo la primera vez que le presenté a Javier. No dijo mucho, simplemente lo observó en silencio. Esa noche, me llamó a su despacho. «Sofía», dijo con voz grave, «ese joven parece listo, pero su mirada no es honesta. No puedo meterme en tu vida amorosa, pero ten cuidado. Nunca se sabe lo que hay en el corazón de una persona». En aquel momento, cegada por el amor, no le di importancia a su advertencia. Pensé que era demasiado desconfiado, y que Javier era una buena persona. Incluso lo justifiqué, pensando que tal vez su origen humilde lo hacía parecer un poco retraído. Don Alejandro simplemente suspiró y no dijo nada más. Nos casamos un año después. Don Alejandro me regaló un lujoso apartamento en el barrio de Salamanca y una considerable suma de dinero como dote, diciendo que era el patrimonio que mis padres adoptivos habían ahorrado para mí. Después de la boda, Javier dijo que no quería vivir a costa de mi familia y que quería montar su propio negocio. Me mostró un plan de empresa muy convincente. Yo, que confiaba plenamente en mi marido, le di sin dudarlo todos mis ahorros y el dinero de la venta del apartamento que el abuelo me había dado. Cuando nació Lucía, Javier dijo que yo debía quedarme en casa para cuidar de la niña mientras él se encargaba de la economía. Una vez más, seguí su consejo. Y ese fue el comienzo de mi tragedia. El negocio de Javier no parecía ir bien. Se quejaba constantemente de dificultades y pedía más dinero. Yo ya no tenía nada que darle, solo podía animarlo. Poco a poco su actitud empezó a cambiar. Se volvió irritable y me gritaba a menudo. Las discusiones eran cada vez más frecuentes, y finalmente empezó a pegarme. Al principio solo cuando estaba borracho, pero luego se convirtió en una costumbre. Me usaba como saco de boxeo cada vez que las cosas no le iban bien. Yo lo aguantaba todo por mi hija y por la pequeña esperanza de que pudiera cambiar. No me atrevía a decírselo a don Alejandro. Temía preocuparlo y que se sintiera decepcionado por mi elección. Me guardé todo el dolor para mí. Hasta esta noche, cuando todo superó el límite. El coche se detuvo frente a una imponente mansión de estilo clásico con un gran jardín en La Moraleja. Era la residencia de don Alejandro desde su jubilación, un lugar que yo había visitado muy pocas veces. Al entrar, el ambiente silencioso y solemne de la casa me tranquilizó de una manera extraña. Don Alejandro nos condujo a una espaciosa habitación en el segundo piso. «Era la habitación de tu madre adoptiva», dijo. «A partir de ahora, esta es vuestra casa». Miré a mi alrededor. Todo estaba cuidado con esmero. Sobre el escritorio, una foto de mis padres adoptivos sonriendo felizmente seguía en su sitio. Las lágrimas volvieron a brotar. Después de tantos años, había vuelto a casa. Esa noche, por primera vez en años,
Pude dormir profundamente, sin pesadillas de violencia, sin insultos. Dormí plácidamente, rodeada del amor de mi familia, y supe que, a partir de mañana, comenzaría una nueva vida y una nueva lucha. Y esta vez, no lucharía sola. A la mañana siguiente, me desperté cuando los rayos de sol entraban por el gran ventanal, dibujando cálidos rectángulos de luz en el suelo de madera. El dolor en la pierna seguía punzante, pero mi mente estaba extrañamente clara y despejada. Lucía seguía durmiendo profundamente a mi lado. Probablemente era la primera vez que dormía tranquila después de tanto tiempo de miedo. Me levanté de la cama con cuidado para no hacer ruido. Al verme en el gran espejo del tocador, me sobresalté. La mujer del espejo tenía un aspecto demacrado. Los ojos hinchados, el rostro pálido y un leve moratón en la mejilla, recuerdo de la bofetada de Javier de anoche. Pero en lo más profundo de esa mirada agotada, comenzaba a arder una llama de rabia y determinación. No podía seguir viviendo así. Tenía que cambiar. Por mí y por mi hija. Me duché y me puse la ropa de casa limpia que una de las empleadas me había preparado. Al bajar al comedor, me encontré con un desayuno abundante servido en la mesa. El abuelo leía el periódico, y a su lado estaba sentado un hombre de mediana edad, de aspecto muy intelectual, con gafas y un traje impecable. Al verme bajar, el abuelo sonrió. Su sonrisa bondadosa había vuelto a su rostro. ¿Has descansado, nieta? Ven, siéntate a desayunar. Te presento al señor Torres. Es mi abogado personal y mi amigo de mayor confianza. Me incliné para saludar al señor Torres. Él también se levantó y me estrechó la mano cortésmente. Señorita Sofía, buenos días. El presidente ya me ha puesto al corriente. Lamento mucho lo sucedido, pero me alegro de que haya salido de ahí. Durante el desayuno, el ambiente no fue para nada pesado. El abuelo y el señor Torres me preguntaron con delicadeza sobre mi situación, pero sin hurgar en la herida. Hablaron de planes de futuro, de la educación de Lucía, e incluso de destinos de viaje que podrían calmar mi espíritu. Me estaban ayudando a mirar hacia adelante. Después del desayuno, nos retiramos al despacho del abuelo. Las estanterías, que llegaban hasta el techo, estaban repletas de libros nuevos y antiguos. El aire del lugar era solemne e intelectual. Sofía, comenzó el abuelo, su voz ahora seria. No es momento de lamentarse. Tenemos que actuar. Y muy rápido. El señor Torres continuó. Abrió su maletín y sacó un fajo de papeles. Señorita Sofía, siguiendo las instrucciones del presidente, hemos realizado una investigación preliminar sobre la situación de Javier García. Lo primero que debemos hacer es congelar inmediatamente todos los activos que estén a nombre de ambos para evitar que desvíe fondos. ¿Activos en común? Es imposible que nos quede nada de eso. Todo el dinero que tenía se lo di para su negocio. El señor Torres esbozó una sonrisa profesional. No necesariamente. Legalmente siguen casados, así que debemos revisar todo de nuevo. Además, tenemos que rastrear a dónde fue a parar realmente el dinero que usted le entregó. El abuelo asintió. Exacto. Ese sinvergüenza no puede haber fracasado simplemente en un negocio. Tiene que haber algo más detrás. Torres, investiga todos sus movimientos financieros de los últimos 3 años. No dejes ni una piedra sin remover. Por supuesto, presidente, respondió el señor Torres. Tenemos a alguien vigilándolo desde anoche. Ha salido bajo fianza, y lo extraño es que no parece nada preocupado ni nervioso. De hecho, esta misma mañana, uno de nuestros hombres lo ha visto en una cafetería de lujo con una mujer. Al oír eso, el corazón me dio un vuelco. ¿Quién es esa mujer? Mi voz tembló ligeramente. Estamos verificando su identidad, pero una cosa es segura. Su relación no parecía la de simples conocidos. El señor Torres me mostró una foto tomada desde lejos. No era muy nítida, pero se veía a Javier sentado muy cerca de una mujer, con su mano cariñosamente sobre la de ella. Y aquí viene lo importante, continuó el señor Torres. Justo después de que usted abandonara el piso, él volvió allí. Nuestro hombre le oyó hablar por teléfono, diciendo con voz muy irritada. El plan se ha torcido. La estúpida esa no es tan simple como pensaba. Tendremos que buscar otra manera. ¿El plan? ¿La estúpida esa? Claramente, se refería a mí, a nosotras y al abuelo. Entonces, todo lo que había pasado anoche no había sido un simple arrebato de ira de Javier. Era parte de un plan del que yo no tenía ni idea. Con cada minuto que pasaba, todo se volvía más complicado y aterrador. Una cosa más, señorita Sofía, dijo el señor Torres. Legalmente, tenemos pruebas más que suficientes para acusarlo de violencia de género. Pero para asegurar la custodia de la pequeña Lucía y que pague un precio mayor,
Necesitamos más pruebas que demuestren que no es un padre apto y que ha cometido otros actos ilegales. El abuelo me miró. Su mirada era firme. Sofía, sé que esto va a ser muy duro para ti. Pero tienes que ser fuerte. Esta es tu lucha. ¿Quieres divorciarte, conseguir una pensión y dejarlo estar? ¿O quieres llegar hasta el final, destapar la verdadera cara de ese hombre y obtener justicia por los años que has sufrido? Miré al abuelo y luego al señor Torres. La llama de la ira y la determinación en mi interior ardía con furia. Ya había perdido demasiado. No podía permitirme perder a mi hija. Y no podía soportar la idea de que el hombre que había destrozado mi vida se saliera con la suya. Quiero llegar hasta el final. Mi voz ya no temblaba. Era extrañamente firme. Quiero que pague por todo. El abuelo asintió. Satisfecho. Bien dicho. Nieta mía. Entonces, empecemos con nuestro plan. Durante todo el día, permanecí en el despacho con el abuelo y el señor Torres. Elaboraron un plan detallado, paso a paso. Yo, que había sido una víctima pasiva, ahora era parte del plan. Un eje crucial en la guerra legal y psicológica que se avecinaba. Sabía que el camino sería duro, pero ya no tenía miedo. Ahora, a mis espaldas, no había un frío muro de soledad, sino un imperio gigantesco listo para protegerme y apoyarme. Durante los días siguientes, dejé a un lado mi dolor personal y me centré en el plan trazado por el abuelo y el señor Torres. La mansión de La Moraleja se convirtió en nuestro cuartel general. Cada día, el señor Torres venía a informar sobre la situación y a analizar nueva información. Yo, que había sido una simple ama de casa, empecé a familiarizarme con términos legales y financieros que nunca antes había oído. Leía con avidez los documentos que me traía el señor Torres, tratando de entender cada aspecto de la guerra a la que me enfrentaba. El abuelo no participaba directamente en la investigación, pero marcaba la dirección estratégica y utilizaba su extensa red de contactos para apoyarnos. Su calma y sabiduría eran mi ancla emocional. Como primer y más crucial paso, el señor Torres, en mi nombre, solicitó al juzgado una orden de congelación de emergencia para todas las cuentas bancarias a nuestro nombre. Simultáneamente, presentó una solicitud a los organismos pertinentes para prohibir cualquier transacción de compraventa o traspaso de activos relacionados. Era un ataque preventivo para cortarle la retirada a Javier e impedir que desviara los bienes restantes. Como esperábamos, esta medida lo convirtió en una bestia acorralada. No paraba de llamarme y enviarme mensajes. Al principio, con palabras dulces, suplicándome que retirara la demanda. Sofía, ¿por qué haces esto? ¿Por qué has congelado las cuentas? Necesito el dinero urgentemente para un proyecto. Si haces esto, me estás matando. Como no respondí, cambió de táctica y pasó a las amenazas. Muy bien, ¿así que te crees muy valiente ahora que tienes a ese viejo protegiéndote? Escúchame bien, no me lleves al límite. Si lo haces, ni tú ni tu hija saldréis ilesas. Lejos de asustarme, esos mensajes solo avivaron mi rabia. Se los reenvié todos al señor Torres, y se convirtieron en una prueba contundente de su naturaleza violenta y mezquina. Mientras tanto, el equipo del señor Torres trabajaba con una eficiencia asombrosa. En solo 3 días, trajeron los primeros resultados de la investigación. El señor Torres desplegó un fajo de papeles sobre la gran mesa de caoba del despacho del abuelo. Presidente, señorita Sofía, tenemos la primera pista. Señaló un grueso extracto bancario. Este es el historial de las transferencias que usted, señorita Sofía, hizo a la cuenta de Javier García durante los últimos 3 años. El total supera los 500.000 euros. No es una cantidad pequeña. Miré las cifras impresas en el papel y sentí una punzada en el pecho. 500.000 euros. Eran todos mis ahorros y el dinero de la venta de la casa de mis padres adoptivos. Se lo había dado todo sin dudarlo, y a cambio había recibido la más amarga de las traiciones. Y aquí viene lo importante. El señor Torres pasó a otra página. Todo este dinero, después de entrar en la cuenta del señor García, no se invirtió en ningún proyecto de construcción como él decía. En su lugar, se dividió y movió a través de varias cuentas en un complejo entramado. Y finalmente, todo fluyó a una única cuenta. Rodeó un nombre en el extracto. Esta cuenta pertenece a una persona jurídica llamada Futuro Dorado Inversiones y Desarrollo, S.L. ¿Futuro Dorado? Fruncí el ceño. Nunca había oído ese nombre. Es normal, dijo el señor Torres. Esta empresa se constituyó hace unos 3 años, coincidiendo con la época en que el señor García empezó a hablar de emprender. Y el representante legal de esta empresa no es él. Pasó otro documento. Era una nota simple del registro mercantil. Contuve la respiración y miré el apartado del administrador.
Apareció un nombre desconocido. Elena Gómez. ¿Quién es Elena Gómez?, preguntó el abuelo con su voz grave y potente. Es la mujer con la que Javier García se reunió en la cafetería el otro día. El señor Torres sacó una foto más nítida. En ella, una mujer de unos 20 años, de aspecto bello y sofisticado, sonreía cariñosamente junto a Javier. Todo quedó claro. No había ningún proyecto empresarial. Golden Future era una empresa fantasma, una tapadera para apropiarse legalmente de mi dinero. Con mi dinero, él había montado una empresa para su amante, construyendo un futuro dorado para ellos. Un futuro levantado sobre mi sacrificio y mis lágrimas. Una ira fría me subió por dentro. No solo me había engañado emocionalmente, me había estafado por completo. ¿Y dónde está la sede de esa empresa?, pregunté con voz firme. El domicilio social está en un edificio de oficinas de primera categoría en el Paseo de la Castellana, pero nuestra gente ha ido y solo tienen alquilada una oficina virtual, casi sin movimiento. Sin embargo, hemos localizado el apartamento donde vive esa tal Elena Gómez. Es un lujoso dúplex en una urbanización de lujo en el distrito de Chambery, dijo el señor Torres. El abuelo, que había permanecido en silencio hasta entonces, habló. Un brillo agudo apareció en sus ojos. Torres investiga más a fondo a esa mujer, a Elena Gómez. Su pasado, sus relaciones, todo. Quiero saberlo todo. Y sigue vigilando los movimientos de ese tal Javier. Me temo que esto no es solo un caso de adulterio y estafa. Sí, presidente. Las palabras del abuelo me dieron un escalofrío. Tenía razón. ¿Cómo una mujer tan joven como Elena Gómez podía haber orquestado una estafa tan elaborada junto a Javier? ¿Había alguien más detrás de ella? ¿Y era Javier, un hombre violento y codicioso, lo suficientemente inteligente como para idear todo esto? Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero daban lugar a una conspiración y a preguntas mucho más grandes de lo que jamás podría haber imaginado. Presentí que esta lucha iba a ser mucho más compleja y peligrosa de lo que pensaba. La espera de los días siguientes se sintió como una eternidad. Cada día que pasaba, mi corazón ardía de impaciencia. Me preocupaba mi propio destino, pero sobre todo me preocupaba Lucía. La niña era demasiado pequeña para comprender la tormenta que se había abatido sobre nuestra familia. Solo se preguntaba por qué no podía ver a su padre, por qué su madre siempre parecía triste. Tenía que abrazarla y mentirle, diciéndole que papá se había ido a un viaje de trabajo muy largo. Cada vez que le mentía sentía como si un cuchillo me atravesara el corazón. Mientras yo me debatía en una maraña de emociones, el equipo del señor Torres y los detectives privados contratados por el abuelo trabajaban sin descanso. Como abejas laboriosas, recolectaban gota a gota el néctar de la verdad en un mundo lleno de trampas y mentiras. Una tarde, el señor Torres me llamó. Su voz era más seria de lo habitual. Señorita Sofía, ¿podría venir a mi despacho ahora mismo? Tenemos algunos descubrimientos nuevos y creo que sería mejor que los viera usted misma. Un mal presentimiento me invadió. Dejé a Lucía con una de las empleadas y me dirigí rápidamente al despacho del señor Torres, en el centro de la ciudad. Su oficina estaba en el último piso de un rascacielos, con una vista espectacular de Madrid. Pero en ese momento, por muy deslumbrante que fuera la ciudad, a mis ojos todo parecía gris. El señor Torres ya me esperaba en la sala de reuniones. Sobre la gran mesa había varias carpetas y un ordenador portátil. Siéntese, por favor, dijo en voz baja. Lo que va a ver ahora puede ser bastante impactante. Necesita prepararse. Asentí, apretando las manos sobre mi regazo. Dígame, puedo soportar lo que sea. El señor Torres suspiró. Giró la pantalla del portátil hacia mí. Hemos investigado más a fondo a Elena Gómez. No es una mujer sencilla. Aparentemente es la directora de una empresa emergente, pero en realidad tiene un pasado bastante complejo. Y lo más importante es que ella y Javier García no se conocen de hace poco. Pulsó el botón de reproducción. En la pantalla aparecieron varias fotos. La primera era de Javier y Elena Gómez paseando de la mano por una playa de Mallorca. La fecha de la foto era de hacía unos 3 años, solo unos meses después de que yo vendiera la casa de mis padres adoptivos para pagar la supuesta operación de corazón de Javier. Entonces, la enfermedad del corazón también había sido una mentira, una farsa para sacarme el último gran pellizco de dinero que me quedaba. Ese dinero se había utilizado para irse de viaje con su amante y empezar una nueva vida. Una pesada piedra en el pecho me dificultaba la respiración. Pero eso no era lo peor. El señor Torres pasó las siguientes fotos. Eran de los últimos 2 años. Momentos que, por derecho, deberían haber sido míos y de mi hija. Javier dándole de comer papilla con ternura a un niño regordete. Javier enseñando pacientemente a caminar al niño en un lujoso apartamento. Javier, Elena y el niño soplando las velas de un cumpleaños, sonriendo radiantes.
La estampa de esa nueva familia era tan perfecta y feliz que dolía. ¿Quién es ese niño? Mi voz temblaba sin control. Es el hijo de Javier García y Elena Gómez. La voz del señor Torres también se había vuelto grave. Se llama Mateo. Tiene más de 2 años. Javier García la ha estado engañando y mantenía una doble vida. Mateo. Repetí el nombre en mi cabeza. Hasta el nombre de su hijo oculto se parecía al de nuestra hija, Lucía. Su crueldad no tenía límites. Así que era eso. Esa era la verdadera cara del marido abnegado al que yo había apoyado sacrificándolo todo. No solo me había sido infiel. Tenía una segunda familia. Era el padre de otro niño. El dinero que yo había ahorrado y pedido prestado para dárselo no era para un negocio, sino para mantener a su segunda esposa. Me había convertido en una vaca lechera que trabajaba diligentemente para la felicidad de otros. Esta verdad era más dolorosa que cualquier paliza. Era un insulto, una humillación a mi persona y a todo mi amor. Me quedé sentada, inmóvil. Las lágrimas caían sin cesar, pero esta vez no eran lágrimas de debilidad. Eran por mi estupidez, por mi juventud completamente estafada. Señorita Sofía, el señor Torres me ofreció un pañuelo. Sé que es difícil de aceptar, pero tenemos que enfrentarnos a esto. Esta prueba es un golpe mortal. Con el hecho de que tuvo un hijo y lo ocultó deliberadamente, podemos demostrar sin lugar a dudas que ha violado gravemente sus deberes matrimoniales y familiares. El tribunal, en el reparto de bienes y en la custodia de Lucía, se pondrá de su lado. Me sequé las lágrimas y levanté la cabeza. Mi mirada se había vuelto fría como el acero. No solo perderá la custodia, abogado, dije con firmeza. Quiero que también pague por el delito de estafa y apropiación indebida. Quiero que él y esa mujer queden socialmente destrozados. El señor Torres asintió. Ese es precisamente el siguiente paso de nuestro plan. Pasó otra carpeta. La empresa que tienen, Golden Future, no es solo una tapadera para blanquear dinero. También están involucrados en varias actividades empresariales ilegales. Actualmente estamos recopilando más pruebas por evasión de impuestos y fraude comercial. La red ya se está cerrando, señorita Sofía. Salí del despacho del abogado cuando las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Me sentía vacía, pero llena de determinación. Todo el amor y el apego por ese hombre habían desaparecido por completo. Ahora, dentro de mí, solo quedaba una madre dispuesta a luchar por la justicia, por su futuro y el de su hija. No podía perder esta batalla. Mientras mi equipo y yo cerrábamos silenciosa y metódicamente la red legal alrededor de Javier y su amante, ellos, al otro lado, parecían no darse cuenta de la tormenta que se avecinaba. O quizás, un exceso de confianza les nublaba la vista. Después de varios días sin poder contactarme y al ver sus cuentas bancarias congeladas, Javier empezó a darse cuenta de que la situación no era tan sencilla como pensaba. Ya no podía seguir interpretando el papel del marido incomprendido y víctima. Decidió jugar su última carta, una que creía que haría que una mujer sentimental y leal como yo se ablandara y cediera. Su madre, mi suegra. Una mañana, mientras jugaba con Lucía en el jardín, una de las empleadas vino corriendo a informarme. Señora, hay una mujer mayor en la puerta diciendo que es su suegra y está montando un escándalo. El corazón me dio un vuelco. Mi suegra. ¿Cuánto tiempo hacía que no la veía? Después de la boda, solo había venido a nuestra casa un par de veces. Era una mujer de pueblo, sencilla, pero su amor por su hijo era tan grande que era dura y exigente con su nuera. A sus ojos, su hijo Javier siempre era el mejor, y todos sus errores eran perdonables. Intuí que su visita no era para preguntar cómo estaba. Hágala pasar, le dije a la empleada con calma. Tomé a Lucía en brazos, le pedí que fuera a jugar con sus abuelos y me dirigí sola al salón. Quería enfrentarme a ella por mí misma. En cuanto me vio, mi suegra corrió hacia mí, pero no para pegarme o regañarme. Se arrodilló a mis pies y se echó a llorar a lágrima viva. Ay, Sofía, hija mía, ¿cómo puedes ser tan cruel? ¿Es que quieres matar a mi Javier? Me quedé desconcertada ante su repentina actuación. Era un teatro completamente inesperado. Todas las empleadas de la casa nos miraban con curiosidad. Suegra, levántese, por favor. Dígame con calma qué ocurre. Intenté levantarla, pero se negó rotundamente, aferrándose a mis piernas. No. No me levantaré hasta que prometas perdonar a mi Javier. Es mi único hijo. Si le pasa algo, ¿qué será de mí? Empezó a suplicar con voz lastimera. Dijo que Javier estaba destrozado desde que lo abandoné. Que no comía, no dormía, que solo bebía y que su negocio estaba paralizado. Que me quería mucho y que todo lo que había hecho era para darme una vida mejor. Que simplemente había perdido los estribos por el estrés. Hizo mal en pegarte. No voy a justificarlo.
Pero después de hacerlo, a él también se le partió el corazón. Ahora está arrepentido. Eres su esposa. ¿Cómo puedes empujar a tu propio marido al abismo? ¿Le bloqueas las cuentas? ¿Lo denuncias? ¿Y quieres meterlo en la cárcel? Si va a la cárcel, ¿quién cuidará de nuestra Lucía? ¿Quién se hará cargo de su futuro? Cada una de sus palabras apuntaba directamente a mis puntos débiles. El vínculo matrimonial, el futuro de la niña. Pintaba a Javier como un marido y padre responsable y arrepentido, al borde de perderlo todo por un error momentáneo. Su actuación era tan perfecta que, si no hubiera tenido esas fotos y grabaciones, podría haber caído en la trampa. Pero ahora, solo podía reírme para mis adentros. Me solté de sus manos con calma y di un paso atrás. Miré fijamente a la mujer que actuaba frente a mí. Suegra, mi voz era fría y desconocida. No hace falta que siga actuando. Ese teatro ya no funciona conmigo. Mi suegra se sobresaltó y dejó de llorar de golpe. Me miró desde el suelo. En sus ojos ya no había tristeza, sino sorpresa e ira. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Vuelva y dígale a su hijo que, si de verdad está arrepentido, que vaya al juzgado y confiese todo. Si piensa seguir con este teatro, nos veremos en los tribunales. ¡Tú! Mi suegra se levantó de un salto. La imagen de mujer desvalida había desaparecido. Finalmente, mostraba su verdadera cara. Desvergonzada, víbora. En mala hora mi Javier se casó con una como tú. ¿Te crees que por tener dinero y contactos puedes pisotear a nuestra familia? Ya verás, no te saldrás con la tuya. Empezó a proferir toda clase de insultos y maldiciones que nunca le había oído, pero ya no me hacían daño. Simplemente la miraba en silencio, como si estuviera viendo una telenovela barata. Por favor, llamé a un empleado. Acompañen a esta señora a la salida. 2 guardaespaldas se acercaron inmediatamente y la escoltaron hacia afuera. Ella forcejeaba y gritaba, pero no podía con 2 hombres corpulentos. Te arrepentirás. Malnacida, te juro que no me quedaré de brazos cruzados. Su voz se siguió oyendo incluso desde fuera de la puerta. La casa volvió a la calma, pero en mi interior se agitaba una tormenta. El teatro de mi suegra había fracasado, pero me había dejado una cosa clara: no se rendirían. La codicia y el egoísmo estaban arraigados hasta en sus huesos. No dudarían en usar cualquier medio despreciable para conseguir sus fines. Y supe que, después de esta farsa sentimental, vendría un ataque más vil. Tenía que estar preparada para todo. Esta lucha no era solo legal. Era una guerra de psicología y reputación. El fallido teatro de mi suegra me hizo darme cuenta de que no podía seguir en una postura meramente defensiva. Esperar a que atacaran para luego defenderme siempre me colocaría en una posición pasiva. Era hora de transformarme, de presentarme ante ellos y ante el mundo con una imagen completamente diferente. Ya no era Sofía, la esposa sumisa y débil. Tenía que convertirme en Sofía Vargas, la vicepresidenta del Grupo Vargas, una mujer autoritaria, segura de sí misma, a la que nadie se atrevería a subestimar. Esta transformación no era solo para darles una lección a Javier y su familia, era para recuperarme a mí misma, para reencontrar la esencia que había perdido en la oscuridad de mi infernal matrimonio. Empecé por mi apariencia. Dejé de vestir ropa de casa sencilla y de colores neutros. El abuelo llamó a los mejores estilistas y diseñadores de Madrid a la mansión. Trajeron las últimas colecciones de las marcas de lujo más exclusivas. Me probé de todo, desde vaporosos vestidos de seda hasta trajes de chaqueta impecablemente cortados y deslumbrantes vestidos de noche. Con cada cambio de ropa, sentía que me convertía en otra persona. Mi pelo largo, que siempre llevaba recogido en una coleta, se transformó en manos expertas en una melena con ondas voluminosas, teñida de un elegante y sofisticado castaño ceniza. Los maquilladores trabajaron mi rostro con esmero. Sin excesos, utilizaron el maquillaje para borrar el cansancio, resaltar mis facciones y darme un aire de autoridad intelectual. Cuando me miré al espejo, casi no me reconocí. La mujer del espejo era una extraña, pero a la vez, muy familiar. Era la persona que yo debería haber sido siempre. Una confianza profunda, intensa y deslumbrante empezó a brotar desde mi interior. Pero el cambio más grande no fue el exterior, sino mi forma de pensar y actuar. Empecé a involucrarme de lleno en los asuntos del grupo. Ya no era una mera asistente en las reuniones. Tomé la iniciativa de estudiar proyectos, leer informes financieros y entender la situación de cada filial. Los conocimientos de la universidad que creía olvidados resurgieron y, combinados con las amargas experiencias de la vida, me dieron una visión más profunda y realista del mundo de los negocios. Empecé a dar mis opiniones y propuestas en las reuniones. Al principio, hubo algunas miradas de escepticismo, especialmente entre los directivos más antiguos que llevaban años sirviendo al abuelo. Probablemente,
Todavía me veían como la nieta privilegiada, pero no me desanimé. Los convencí con cifras, análisis lógicos y argumentos afilados. Poco a poco, empezaron a mirarme de otra manera, con un respeto genuino. El abuelo observaba mi transformación. No decía mucho, pero sus ojos estaban llenos de orgullo. Empezó a encargarme tareas más importantes, a hacerme partícipe de las negociaciones con los socios principales. El mundo de los negocios es el campo de batalla más feroz, me dijo. Te hará más fuerte y dura que cualquier universidad. Y tenía razón. Cada negociación, cada reto profesional, era una lección valiosa. Aprendí a mantener la calma bajo presión, a leer las intenciones de los demás, a tomar decisiones firmes y precisas. Mi confianza ya no provenía del respaldo del abuelo, sino de mi propia capacidad y esfuerzo. Ya no me intimidaban las miradas inquisitivas, ni temblaba al hablar en público. Había recuperado mi propia voz. Mi transformación no se limitó al trabajo. Empecé a reconstruir mi vida social. Asistí a fiestas del sector y eventos benéficos. Me presenté con una imagen completamente nueva, una empresaria elegante, bella, inteligente y carismática. Los medios de comunicación dejaron de referirse a mí como la víctima de un sonado divorcio y empezaron a hablar de la princesa que regresa al Imperio Vargas, la nueva estrella en ascenso del mundo empresarial. Sabía que todo esto llegaría a oídos de Javier. Quería que lo viera. Quería que supiera que la mujer que había abandonado y despreciado estaba ahora en una posición que él jamás podría alcanzar. Quería que se arrepintiera. Pero, en un sentido más profundo, esta transformación era para mí. Era una declaración de que mi vida no podía ser arruinada por un hombre patético. Merecía una vida mejor, un futuro más brillante, y lo iba a construir con mis propias manos. Era hora de que el fénix, quemado en las llamas de la traición, resurgiera de sus cenizas, más bello y fuerte que nunca. Aproximadamente un mes después de empezar a trabajar oficialmente en el grupo, mi vida había cambiado por completo. Mis días estaban ocupados con trabajo, reuniones y viajes de negocios. Esa actividad era el mejor remedio para olvidar el dolor y concentrarme en el futuro. Mi imagen como vicepresidenta del Grupo Vargas aparecía cada vez más en los medios. Estaba segura de que Javier y su familia veían y sabían todo esto, pero extrañamente estaban completamente en silencio. Ni llamadas, ni mensajes, ni escándalos. Ese silencio me inquietaba un poco. ¿Estarían tramando algo? ¿O realmente se habían asustado y rendido? Fuera lo que fuese, no podía bajar la guardia. Le pedí al equipo del señor Torres que siguiera recopilando pruebas y preparando el próximo juicio. Un sábado por la tarde, después de una semana estresante, decidí regalarme una tarde de relax. Quería comprarle algunos regalos a Lucía. Pronto tendría una actuación en el colegio, y quería que mi hija fuera la más guapa de todas. Conduje el deportivo descapotable blanco que el abuelo me había regalado y me dirigí a unos grandes almacenes de lujo en el centro de la ciudad. Ya no me sentía cohibida ni fuera de lugar como antes. Caminaba con seguridad, la elegancia de una dama se había convertido en mi segunda piel. Estaba en una boutique de ropa infantil de lujo, eligiendo un vestido de princesa rosa para Lucía, cuando oí una voz familiar y afilada a mi espalda. Vaya, vaya, ¿a quién tenemos aquí? Si es la señora vicepresidenta. Se te ve muy bien, conduciendo cochazos y viniendo a estos sitios. Me giré y allí estaba, nada menos que Elena Gómez, la amante de Javier. Pero no estaba sola. Agarrada a su brazo, cariñosamente, estaba el propio Javier. Parecía más delgado y demacrado. Pero el traje que llevaba seguía siendo de marca. Al verme, un atisbo de sorpresa y torpeza cruzó sus ojos, pero rápidamente lo ocultó tras una máscara de frialdad e indiferencia. Pero Elena era diferente. Me escudriñó de pies a cabeza, con una envidia y hostilidad que no se molestó en ocultar. Su vientre estaba bastante abultado y lo exhibía de forma desafiante, como si quisiera presumir. ¿Qué pasa? ¿Te has sorprendido? ¿Creías que podías prohibirnos venir a sitios como este? Claro, una mujer como tú, que seguramente solo ha pisado mercadillos en su vida, es normal que se asombre. No dije nada, solo esbocé una leve sonrisa. No iba a rebajarme a discutir con alguien como ella. Mi silencio pareció enfurecerla aún más. Javier, mira esto. Ahora que es vicepresidenta, nos ignora. Se apoyó en el brazo de Javier, haciendo un mohín. ¿O es que todavía está resentida porque la dejaste? Claro, ¿cómo una mujer vieja y que ni siquiera puede darte un hijo va a retener a un hombre? ¿Has terminado? Esta vez no me quedé callada. Miré a Elena directamente a los ojos y dije, con una voz que no era alta pero sí gélida como el hielo. No tengo tiempo para recibir lecciones de vida de una amante como tú, así que, ¿te importaría apartarte? ¿Qué? ¿Cómo te atreves? ¿Quién es la amante? El rostro de Elena se enrojeció de ira.
Yo soy la prometida de Javier y la madre de su hijo. La que sobra aquí eres tú. Intentó abalanzarse sobre mí, pero Javier la detuvo. Ya basta, Elena. No montes una escena aquí. La voz de Javier sonaba cansada. Me miró con una expresión compleja. Sofía, no tenemos por qué llegar a esto. Es agua pasada. Sí, es agua pasada, respondí. Así que controla a tu mujer. Que no ande ladrando por ahí y molestando a la gente. Dicho esto, tomé el vestido que había elegido y me dirigí a la caja. A propósito, saqué la tarjeta negra que me había dado el abuelo, un símbolo de poder ilimitado. La dependienta, al ver la tarjeta, cambió de actitud al instante y me hizo una reverencia. Elena y Javier se quedaron pálidos al ver la escena. Sabía que esta ostentación era un poco infantil, pero era necesaria. Tenía que mostrarles que las tornas habían cambiado por completo. Después de pagar, con la bolsa de la compra en la mano, salí de la tienda sin volver a mirarlos. Pasé a su lado como si fueran dos extraños sin importancia. Pero cuando había dado unos pasos, Javier me llamó de repente. Sofía. Espera un momento. Me detuve, pero no me giré. Oí sus pasos acercándose. Sé que me equivoqué, su voz tenía un matiz de súplica. Pero, por favor, no me arruines la vida. La empresa está al borde de la quiebra. Si le dijeras una palabra a tu abuelo, ¿no podrías ayudarme? Me giré lentamente. Lo miré a los ojos y una sonrisa burlona se dibujó en mis labios. ¿Arruinarte la vida, dices? ¿Recuerdas lo que tú y tu familia intentasteis hacerme a mí? ¿Robarme mi patrimonio? ¿Quitarme a mi hija? Comparado con lo que hiciste, que tu empresa se vaya a la quiebra no es para tanto. Pero era todo lo que tenía. ¿Y mi juventud? ¿Mis sacrificios? ¿Quién me compensa por eso? Lo interrumpí bruscamente. Date por satisfecho con que lo deje así. No tientes mi paciencia. O el próximo lugar al que irás no será la bolsa de valores, sino la cárcel. Mis palabras fueron como un jarro de agua fría para Javier. Se puso blanco como la cera. Retrocedió un paso, sin poder decir nada. No quería perder ni un segundo más con él. Me di la vuelta con decisión y me alejé, dejándolo allí plantado, aturdido, en medio de la multitud. Este encuentro inesperado había sido desagradable, pero me había dejado una cosa clara. Javier tenía miedo, mucho miedo. Estaba hundiéndose, y sentí que el día de recuperar a mi hija no estaba lejos. El encuentro en los grandes almacenes me confirmó que Javier estaba realmente en apuros. La ruptura de todos los contratos con el Grupo Vargas había sido un golpe mortal para Golden Future. Otros inversores empezaron a retirar sus fondos y los socios cancelaron sus acuerdos. El barco que él y Elena habían construido con esmero a costa de mi dinero estaba a punto de hundirse. Pero una bestia acorralada es la más peligrosa. En lugar de admitir su fracaso, Javier decidió hacer una última apuesta. Organizó una gran fiesta en un hotel de 5 estrellas. Oficialmente, era una fiesta de agradecimiento a los clientes y una presentación para captar inversores para un nuevo proyecto tecnológico innovador. En realidad, era un intento desesperado por salvar su empresa y atraer a más inversores ingenuos. Esta información me llegó a través de la red de contactos del señor Torres. Al enterarme, una idea audaz surgió en mi mente. En lugar de simplemente observar su actuación, ¿por qué no convertir su escenario en su juicio final? Inmediatamente lo consulté con el abuelo y el señor Torres. Es una oportunidad de oro, los ojos del señor Torres brillaban. Inversores, socios y prensa, todos reunidos en un solo lugar. Si destapamos su verdadera cara allí mismo, el impacto será 1000 veces mayor que en un frío juicio en un tribunal. Quedará socialmente aniquilado, sin posibilidad de excusarse. El abuelo estuvo de acuerdo, pero expresó una pequeña preocupación. ¿No es un plan demasiado arriesgado? ¿Y si ese hombre, acorralado, intenta hacerte daño? No se preocupe, abuelo, dije con confianza. No iré sola. Lo prepararemos todo a la perfección. Este será el acto final. El plan se elaboró con meticulosidad. Como primer paso, a través de un tercero, me hice pasar por un fondo de capital riesgo de Singapur interesado en el innovador proyecto de Javier. Hice que mis intermediarios le prometieran una inversión de 35 millones de euros. Para el Javier de ahora, esa cantidad era un salvavidas caído del cielo. Mordió el anzuelo sin dudarlo. Eufórico, envió toda la información detallada del proyecto y la presentación de la empresa al supuesto fondo de inversión. No tenía ni idea de que todo ese material estaba siendo analizado por los expertos del Grupo Vargas, convirtiéndose en más pruebas de su estafa. Como segundo paso, le comuniqué que el representante del fondo de inversión asistiría a la fiesta para firmar oficialmente el acuerdo. Esta noticia hizo que Javier se emocionara y confiara aún más. Gastó el poco dinero que le quedaba en preparar una fiesta fastuosa para impresionar a los inversores.
Invitó incluso a los antiguos socios que le habían dado la espalda, con la intención de recuperar su prestigio. También invitó a periodistas de varios medios importantes, con la esperanza de que el evento fuera la plataforma para su espectacular regreso. No sabía que todos esos invitados se convertirían en el público de su caída. La noche de la fiesta, el hotel de 5 estrellas brillaba con luces deslumbrantes. El salón de actos estaba lleno de actividad. Javier y Elena recibían a los invitados en la entrada con sonrisas de confianza. Parecían una pareja poderosa en la cima del éxito. Elena llevaba un vestido de noche ajustado, presumiendo deliberadamente de su avanzado embarazo. Se movía por la sala, riendo y charlando con los invitados, actuando como la verdadera anfitriona. Cuando la fiesta estaba en su apogeo, la gran puerta del salón se abrió de repente. Entré yo. Mi aparición silenció momentáneamente el salón. Todas las miradas se clavaron en mí. Llevaba un vestido de noche negro, de diseño simple pero extremadamente elegante. El vestido, ceñido al cuerpo, y el pelo recogido en un moño alto, dejaban al descubierto mi esbelto cuello y unas brillantes joyas de diamantes. Llevaba un maquillaje intenso que resaltaba mis labios rojos y una mirada afilada. A mi lado estaba el abuelo, y detrás, el señor Torres y 2 guardaespaldas. La aparición del presidente del Grupo Vargas sorprendió aún más a la gente, y los murmullos se hicieron más fuertes. Javier y Elena, al vernos, se quedaron con la sonrisa congelada. El rostro de Javier perdió todo su color. Se acercó apresuradamente, tartamudeando. Presidente Sofía, ¿qué hacen ustedes aquí? Sonreí. Sabía que era una sonrisa que le helaría la sangre. ¿No podemos estar aquí? He oído que Golden Future tiene un evento importante hoy, y que viene un gran inversor de Singapur. Como empresaria, no podía perderme una oportunidad de aprendizaje tan buena. Pero... no les hemos enviado invitación. Vaya, ¿en serio? Levanté la invitación dorada que tenía en la mano. ¿Y esto qué es? Supongo que un empleado tuyo se ha equivocado. Javier se quedó sin palabras. Sabía que estaba provocándolo a propósito, pero delante de tanta gente, y especialmente delante del abuelo, no podía hacer nada. Tuvo que forzar una sonrisa y guiarnos a la mesa VIP que había preparado. La fiesta continuó, pero el ambiente había cambiado por completo. Toda la atención ya no estaba en el anfitrión Javier, sino en nuestra mesa. La gente empezó a susurrar, haciendo todo tipo de conjeturas sobre mi reaparición. ¿Una reconciliación? ¿O una advertencia pública? La trampa estaba tendida y el escenario listo. Me senté tranquilamente, di un sorbo a mi copa de vino y observé el rostro de Javier, lleno de ansiedad y confusión. La mejor obra, el último y más dramático acto, estaba a punto de comenzar. Cuando la fiesta llegó a su momento culminante, Javier subió al escenario. Intentó recuperar la confianza, tomó el micrófono y comenzó su discurso. Habló de la visión y la misión de Golden Future, del innovador proyecto tecnológico que cambiaría el mundo. Pintó un futuro brillante y prometedor para seducir a los inversores. En la primera fila, Elena lo miraba con ojos llenos de admiración y orgullo. Ambos estaban tan inmersos en su fantasía de un regreso triunfal que no se dieron cuenta de que el telón estaba a punto de caer. Y hoy dijo Javier con voz emocionada, tenemos el gran honor de recibir a un importante inversor de Singapur. Esta colaboración será el ala que permitirá a Golden Future volar más alto y más lejos. Justo cuando estaba en medio de su apasionado discurso, la enorme pantalla LED que proyectaba el logo de la empresa detrás de él se apagó de repente. Un murmullo recorrió el salón. Javier, desconcertado, se giró, sin entender qué pasaba. Hizo una seña al equipo técnico, pero nadie respondió. Y entonces, ante el asombro de todos, la pantalla se volvió a encender. Pero no con el logo de Golden Future. La primera imagen que apareció fue una foto clara de mi rostro, lleno de moratones y heridas, mis ojos hinchados y mi pierna escayolada. La foto que me habían hecho la mañana después de aquella fatídica noche. Al lado, en letras grandes y claras, se leía: «Esta es la verdadera cara del amor». El salón se quedó en un silencio sepulcral. La música de fondo se detuvo. Todos contuvieron la respiración, clavando la mirada en la pantalla. El rostro de Javier en el escenario se puso blanco como el papel. Señaló la pantalla con mano temblorosa, tartamudeando: «¿Qué es esto? Apagadlo. Apagadlo ahora mismo». Pero ya era tarde. La pantalla pasó a otra escena. Esta vez era un vídeo, una grabación de una cámara de seguridad en la que se veía a Javier agarrándome del pelo y dándome patadas en el modesto piso. La calidad no era excelente,
pero sus actos crueles y violentos eran innegablemente claros. Los murmullos en el salón se convirtieron en gritos de horror e indignación. Dios mío, qué bestia. Y parecía tan normal. Elena, sentada abajo, también se quedó helada. Miraba alternativamente la pantalla y a Javier, con una expresión de pánico. El espectáculo no había terminado. La pantalla continuó mostrando fotos de Javier y Elena juntos. Felices fotos familiares con su hijo secreto, y densos extractos bancarios que demostraban cómo mis 500.000 euros habían ido a parar a su empresa. Y como golpe de gracia final, se reprodujo un archivo de audio. El sonido resonó por todo el salón. Era la conversación entre Javier y Elena, discutiendo su plan de estafa, hablando de cómo me iban a usar como una vaca lechera. Esa tía es ingenua y se fía de cualquiera. Es fácil de engañar. En cuanto le pides dinero, te lo da sin rechistar la voz de Javier. Llena de confianza y desprecio, retumbó en la sala. Cuando la grabación terminó, el salón estalló. El silencio se convirtió en una ola de furia. Insultos y miradas de desprecio se dirigieron hacia Javier y Elena. ¡Estafador! ¡Malnacido! ¡Devuélveme mi dinero! Los inversores y socios que momentos antes escuchaban el discurso de Javier ahora lo miraban como a un monstruo. Algunos se levantaron y se fueron. Otros sacaron sus móviles para grabar. Javier se quedó en el escenario como si le hubiera caído un rayo. Temblaba de pies a cabeza. Todo se había derrumbado, en cuestión de minutos. Me miró desde arriba con ojos llenos de odio y desesperación. Sabía que todo había sido mi plan. Fue entonces cuando me levanté tranquilamente y subí al escenario. Le quité otro micrófono de la mano a un miembro del personal que estaba igualmente aturdido. Miré a Javier directamente a los ojos y dije, con una voz fría, pero lo suficientemente clara para que todos la oyeran: Javier García, tu actuación ha sido magnífica, pero es hora de bajar el telón. Me giré hacia el público. Mi voz ganó fuerza. Damas y caballeros, soy Sofía Vargas, la esposa del hombre que está en este escenario. Lo que acaban de ver es solo una pequeña parte de la verdad. Hoy no estoy aquí para lamentarme de mi dolor, sino para desenmascarar a un estafador profesional y un maltratador que se esconde tras la máscara de un empresario de éxito. Levanté un fajo de papeles. En mis manos tengo todas las pruebas de las estafas, la apropiación indebida, el fraude comercial y la evasión de impuestos de Golden Future. Ese innovador proyecto del que acaba de hablar no es más que un cuento para robarle su dinero. «¡Cállate!», rugió Javier como una bestia herida. Intentó abalanzarse sobre mí, pero mis dos guardaespaldas lo detuvieron. Solo podía forcejear desesperadamente y proferir insultos. Elena, abajo, al darse cuenta de que la situación era irreversible, intentó escabullirse de la fiesta, abandonando a su amante a su suerte en el escenario. La fiesta de agradecimiento a los clientes y captación de inversores se había convertido en el juicio público más humillante que Javier jamás podría haber imaginado. En medio del caos del salón, mientras Javier seguía gritando inmovilizado por los guardaespaldas, un grupo de personas uniformadas de policía apareció de repente en la entrada. Su presencia silenció a todos. A la cabeza iba un oficial de policía de alto rango y rostro severo. Acompañado por dos agentes, caminó rápidamente hacia el escenario. La gente se apartó instintivamente. El oficial se detuvo frente a Javier y le mostró un documento con un sello oficial. Javier García queda detenido por los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, lesiones graves y fraude comercial. Debe acompañarnos a comisaría para prestar declaración. Cada palabra del oficial fue como el último martillazo que destrozó las esperanzas de Javier. Dejó de forcejear. Todo el cuerpo se le aflojó y miró al vacío con los ojos muertos. Supo que todo había terminado de verdad. Dos agentes se acercaron y le pusieron las esposas. El sonido metálico de los grilletes al cerrarse resonó en el silencio, como la campana que anunciaba el fin de un pecador. No, no he sido yo. Ha sido ella. Ella me ha tendido una trampa, murmuraba Javier inconscientemente, pero ya nadie le escuchaba. Fue escoltado entre la gente que una vez lo había admirado y aclamado, con la cabeza gacha como un perro derrotado. Las puertas del salón se cerraron, y con ellas, una vida recién arruinada. Simultáneamente, otro equipo de policía llegaba al lujoso apartamento de Elena Gómez. Acababa de huir de la fiesta y antes de poder recuperarse del shock, se encontró con la justicia. En pánico por la situación y con su avanzado embarazo, Elena ya no pudo mantener su anterior actitud arrogante y desafiante. Ante las preguntas de los inspectores, se derrumbó rápidamente y lo confesó todo. Admitió haber planeado la estafa con Javier y que Golden Future no era más que una herramienta para blanquear dinero. Para conseguir una sentencia más leve, incluso entregó todos los libros de contabilidad, documentos y otras pruebas que había copiado en secreto para protegerse.
Traicionó a su amante sin piedad. El drama no terminó ahí. En la fiesta, después de que se llevaran a Javier, su madre, que había asistido como la futura suegra del presidente, no pudo soportar el shock. Al ver a su amado hijo esposado y sus sueños de riqueza desvanecerse como el humo, gritó y se desmayó en el acto. La gente corrió a ayudarla y llamó a una ambulancia. Se la llevaron inconsciente. El teatro que ella y su hijo habían montado con tanto esmero terminó en una tragedia para su propia familia. La justicia divina tarda, pero llega. El autor, la cómplice y la encubridora, todos los que pecaron, acabaron recibiendo su merecido. Yo observé todo esto en silencio desde el escenario. En mi corazón no había euforia de victoria, sino una extraña sensación de paz. Por fin se había hecho justicia. El abuelo se acercó y me puso una mano en el hombro. Todo ha terminado, nieta mía. Asentí. Una lágrima rodó por mi mejilla. Pero esta vez era una lágrima de liberación. Había atravesado la tormenta, y ahora, ante mí, me esperaba un cielo despejado. Durante los días siguientes, el caso de Javier se convirtió en el centro de la atención mediática. Con pruebas irrefutables y la confesión de Elena, todos sus crímenes salieron a la luz. La prensa desenterró su pasado. ¿Cómo había pasado de ser un joven ambicioso de origen humilde a un estafador profesional que se aprovechaba de mujeres ricas e ingenuas? Un falso millonario. La sociedad quedó horrorizada e indignada al conocer su verdadera cara. Yo, que había sido la esposa cruel, me convertí de la noche a la mañana en un símbolo de mujer fuerte que lucha por la justicia. Las críticas anteriores se transformaron en respeto y simpatía. Recibí innumerables cartas y mensajes de mujeres desconocidas que me decían que mi historia les había inspirado y dado el valor para salir de relaciones tóxicas. Supe que mi lucha ya no era solo mía. 6 meses después, el juicio contra Javier García y sus cómplices se celebró públicamente en la Audiencia Provincial de Madrid. El caso recibió una atención excepcional por parte de la opinión pública y los medios. Desde primera hora de la mañana, los alrededores del juzgado estaban abarrotados de periodistas y curiosos. Yo asistí al juicio como víctima y testigo principal. Ya no sentía miedo ni ansiedad. Estaba allí para enfrentarme a mi pasado y presenciar cómo se hacía justicia. Llevaba un elegante traje blanco y un maquillaje ligero que dejaba entrever serenidad y confianza. Al entrar en la sala, todas las miradas se posaron en mí. Caminé con calma hasta el banquillo de la acusación y me senté junto al señor Torres. En el banquillo de los acusados estaban Javier, Elena y la madre de Javier. Su aspecto era lamentable. Javier estaba demacrado, con canas en el pelo y los ojos hundidos. No se atrevía a levantar la cabeza. Elena, con un vientre muy abultado, no paraba de sollozar. Mi exsuegra, en silla de ruedas por las secuelas de un derrame cerebral, tenía la boca torcida y apenas podía hablar. Solo su mirada, dirigida hacia mí, ardía de odio. El juicio comenzó. El fiscal leyó la acusación, detallando todos sus crímenes. Violencia de género, estafa, apropiación indebida, difamación, conspiración. Con cada cargo, se presentaron las pruebas contundentes que habíamos proporcionado: vídeos, grabaciones de audio, extractos bancarios, testimonios de testigos. Cuando llegó mi turno de declarar, subí al estrado y, sin dudarlo, conté mi historia con claridad. Hablé de los años de sacrificio, de los malos tratos, de la traición y de su cruel conspiración. No lloré. Mi voz era extrañamente tranquila, porque ya no era una víctima que suplicaba, sino una superviviente que exigía justicia. Cuando terminé, un profundo silencio se apoderó de la sala. Pude leer la compasión y la indignación en los ojos del juez, del jurado y del público. Cuando le tocó a Javier, con la cabeza gacha y en voz baja, admitió todos los cargos. Ya no tenía nada que negar. Solo suplicó una oportunidad para empezar de nuevo, pidiendo clemencia para poder pagar su deuda con el hijo que estaba a punto de nacer. Elena, llorando, culpó de todo a Javier, alegando que ella solo había sido seducida por él. Suplicó una reducción de la pena por su embarazo, pero la red ya estaba echada y nadie podía escapar de sus pecados. Después de varios días de juicio, finalmente llegó la hora del veredicto. El juez, un hombre mayor de rostro severo, comenzó a leer la sentencia final. Este tribunal, tras examinar todas las pruebas y testimonios, dicta la siguiente sentencia. Se condena al acusado Javier García por los delitos de lesiones graves, estafa agravada y difamación a una pena de 20 años de prisión. 20 años. Casi la mitad de una vida. Ese era el precio que Javier tenía que pagar. Al oír la sentencia se desplomó, cubriéndose la cara con las manos y temblando. Se condena a la acusada Elena Gómez como cómplice de estafa,
con el atenuante de confesión y su estado de gestación, a una pena de 7 años de prisión. 7 años. Su hijo nacería y crecería en la cárcel. Ese era el karma de una mujer que había destruido sin piedad la felicidad de otra. Se condena a la acusada Carmen Ruiz por los delitos de difamación y encubrimiento, teniendo en cuenta su estado de salud, a una pena de 3 años de prisión, suspendida. El mazo del juez golpeó con fuerza, poniendo fin a todo el caso. Se había hecho justicia. Suspiré aliviada. Miré al abuelo, que estaba sentado en el público. Me asintió en silencio, con una alegría contenida en los ojos. Al salir del juzgado, una multitud de flashes de cámaras se dirigió de nuevo hacia mí. Pero esta vez no eran preguntas curiosas, sino palabras de felicitación. No concedí entrevistas. Simplemente subí al coche en silencio y me alejé del lugar que había juzgado mi pasado. La batalla había terminado y yo era la vencedora. El juicio terminó, pero sus secuelas perduraron. La vida de la familia de Javier quedó completamente destrozada, pero para mí y para Lucía fue el comienzo de un nuevo viaje. Un viaje para sanar nuestras heridas y reconstruir nuestras vidas. Aunque había ganado legalmente, las heridas psicológicas, especialmente las de Lucía, no eran pequeñas. La niña, que había presenciado escenas de violencia y sufrido una separación abrupta, se había vuelto callada y miedosa. A menudo se despertaba por la noche gritando mi nombre. Verla así me partía el corazón. Supe que obtener justicia era solo el principio. Ahora, lo más importante era ayudar a mi hija a recuperar su sonrisa y su inocencia. Decidí dejar de lado temporalmente todos mis deberes en el grupo. Quería dedicarle todo mi tiempo a Lucía. La llevé al mejor psicólogo infantil de Madrid. Bajo la guía del doctor, aprendí a escucharla con paciencia, a calmar sus miedos con amor y seguridad. Comenzó nuestro propio viaje de sanación. La llevé de viaje a lugares con mar azul y arena blanca, a montañas majestuosas. Construimos castillos de arena juntas, volamos cometas y vimos atardeceres. Quería mostrarle que el mundo, además de los rincones oscuros que había experimentado, estaba lleno de cosas hermosas. Nos apuntamos a clases de arte, pintamos, tocamos el piano y modelamos arcilla. Quería que expresara libremente sus emociones a través de los colores y las notas. Poco a poco, vi cómo Lucía empezaba a cambiar. Reía más, hablaba más. Las pesadillas disminuyeron. Volvió a ser la niña alegre y adorable de antes. Y en el proceso de sanarla, me estaba sanando a mí misma. Estar a su lado, cuidarla y amarla incondicionalmente, llenó el vacío de mi alma. Dejé de pensar tanto en el pasado, dejé de odiar a Javier. Comprendí que aferrarme al odio solo me haría más daño a mí misma. El perdón no era porque él lo mereciera, sino porque yo merecía la paz. Además de cuidar de mi hija, empecé a prestarme más atención a mí misma. Me apunté a clases de yoga y meditación. La respiración profunda y los movimientos suaves me ayudaron a recuperar el equilibrio en mi cuerpo y mi mente. También empecé a leer más libros de filosofía, psicología y sobre el arte de vivir. Me di cuenta de que había un sinfín de cosas interesantes en este mundo por explorar. Dejé de cerrarme. Me abrí más a las amistades. Quedaba con viejas amigas para tomar un café y charlar, y también hice nuevas amigas en el mundo de los negocios. Eran mujeres fuertes e independientes. Me mostraron otros modelos de felicidad. La felicidad no tenía por qué venir necesariamente de un hombre. Podía venir de la carrera, de las pasiones y de ser dueña de una misma. Un día, el abuelo me llamó a su despacho. Me entregó una carpeta. Sofía, estos son los expedientes de varios proyectos benéficos que patrocina el grupo. Échales un vistazo y elige el que más te llegue al corazón para gestionarlo tú misma. Creo que ha llegado el momento de que hagas algo por la sociedad. Pasé las páginas. Había un proyecto para construir escuelas para niños en zonas rurales, otro para construir viviendas sociales para familias sin recursos. Y entonces, mi mirada se detuvo en un proyecto llamado El Hogar de la Serenidad, un centro de apoyo para mujeres y niños víctimas de violencia de género. El corazón me dio un vuelco. Era esto. Esto era lo que quería hacer. Quería, a través de mi historia, de mi experiencia, ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Quería decirles que no estaban solas, que después de la tormenta siempre sale el sol. El viaje de la sanación no era solo calmar el dolor, sino transformar ese dolor en fuerza, en un motor con sentido. Y había encontrado mi camino. 3 años. No es un tiempo muy largo, pero fue suficiente para que el dolor de las heridas más profundas se calmara y la tormenta de mi corazón se convirtiera en un lago sereno. La gente suele decir que el tiempo lo cura todo, pero yo aprendí que el tiempo, por sí solo, no hace nada. El tiempo es solo un espacio,
Llenarlo de curación o dejar que se pudra depende de nosotros, de nuestra voluntad y esfuerzo. Yo elegí llenarlo de esperanza. La vida de Lucía y la mía habían pasado a una página completamente nueva, y cada palabra de esa página estaba escrita con la tinta de la serenidad y la risa. Mi pequeño ángel, que una vez tuvo que presenciar la escena más horrible, era ahora una niña de segundo de primaria, inteligente y segura de sí misma. El rastro de miedo en sus ojos había desaparecido por completo, reemplazado por una alegría de vivir clara, curiosa y brillante. Ya no se despertaba sobresaltada por la noche, ni lloraba con los ruidos fuertes. En su lugar, cada mañana me abrazaba con fuerza, me susurraba los pequeños secretos de su mundo infantil, y si se caía, se levantaba sola, y me decía con una sonrisa: «Estoy bien, mamá». Al verla con su uniforme blanco, el pelo bien peinado, parloteando sobre el colegio, supe que mi decisión de luchar hasta el final había sido la correcta. No solo había conseguido justicia para mí, había recuperado toda la infancia inocente de mi hija. El proyecto al que le dediqué más cariño, el Hogar de la Serenidad, también había florecido. Lo que empezó como un pequeño centro de apoyo se había convertido en una sólida red y un hogar común para cientos de mujeres y niños desfavorecidos. Ya no era solo una patrocinadora que observaba desde lejos, sino su hermana, su amiga, su compañera de viaje. Cada semana paso 2 tardes en el centro, no para supervisar el trabajo, sino para escuchar sus historias. Escucho la historia de una madre soltera que, después de 10 años de malos tratos, escapó valientemente con sus 2 hijos. Me dice entre lágrimas que mi historia, que vio en la televisión, le dio la fuerza para marcharse. En ese momento pensé, me cuenta, si ella pudo, ¿por qué yo no? Yo también soy una persona y merezco ser feliz. Escucho la historia de una joven de 17 años que tuvo que abandonar sus estudios para casarse a la fuerza con un hombre rico pero violento. Llegó al Hogar de la Serenidad una noche de tormenta, con las manos vacías y el corazón roto. Ahora, está volviendo a estudiar, cumpliendo poco a poco su sueño de ser diseñadora de moda. Cada historia, cada fragmento de vida que encuentro, es como un espejo que refleja mi propio pasado. Veo mi reflejo en su miedo, en su dolor y en su tenue esperanza. Ayudarlas es mi forma de sanarme a mí misma. Y comprendí una vez más que la mejor manera de superar el dolor no es enterrarlo, sino convertirlo en una antorcha que ilumine el camino para otros que están perdidos en la oscuridad. A veces, en momentos de calma, pensaba en la familia de Javier. Aunque no los buscara, las noticias sobre ellos me llegaban de alguna manera. Se decía que Elena, al salir de la cárcel, se había marchado discretamente de la ciudad con su hijo. Se fue a un pueblo lejano, cambió de nombre y empezó una nueva vida. Probablemente, su hijo era la única razón que tenía para seguir viviendo. Mi ex-suegra, consumida por el dolor y la enfermedad, acabó muriendo sola en una residencia de ancianos. Y Javier, 20 años es una condena larga. Está pagando sus pecados entre fríos barrotes. Ya no siento odio ni satisfacción. La ira de antaño se ha calmado, dejando solo una indiferencia casi fría. Ellos mismos escribieron el final de sus vidas. El pasado es pasado, como una riada que arrasa con todo, dejando solo el sedimento del olvido. Aprendí a soltar, no para perdonarlos, sino para liberar mi propia alma. Bajo la guía gradual del abuelo, mi trabajo en el grupo ya no era una carga ni un desafío. Se había convertido en mi pasión. Les demostré a todos, y lo más importante, a mí misma, que podía mantenerme en pie por mis propios medios. Ya no era la nieta del presidente. Era Sofía Vargas, la directora general del Grupo Vargas que había superado una crisis económica global, cerrado con éxito un acuerdo multimillonario con socios japoneses y expandido la marca Vargas por toda Asia. El éxito profesional me dio independencia económica, pero mi mayor alegría seguían siendo los momentos sencillos con mi familia. Un fin de semana por la tarde, el cielo estaba despejado y la brisa marina era fresca. Lucía, el abuelo y yo fuimos de viaje a Santander. En lugar de un lujoso resort, alquilamos una pequeña casa junto a la playa con un jardín lleno de bugambillas. El atardecer caía lentamente, tiñendo el cielo y el mar de un color dorado. Lucía estaba construyendo un enorme castillo de arena con otros niños del lugar. Sus risas cristalinas se mezclaban con el sonido de las olas, creando una sinfonía de paz. El abuelo y yo nos sentamos en un banco de madera, observándola en silencio. El abuelo había envejecido mucho. Su pelo era blanco como la plata, pero su mirada seguía siendo lúcida y su sonrisa, tan bondadosa como siempre, ya no cargaba con el peso de un gran grupo empresarial. Ahora, su alegría era cuidar del jardín, leer y jugar con su única bisnieta. «Mírala», dijo el abuelo.
En sus ojos brillaba una felicidad inocultable. Es igual que su bisabuela, siempre alegre y llena de energía. Sonreí y apoyé la cabeza en su hombro. Un hombro delgado, pero que seguía siendo mi apoyo más firme. Gracias, abuelo, por estar siempre ahí, por darnos todo a mi hija y a mí. Tonta, me acarició el pelo. Te has ganado tu propia felicidad. Eres la persona más fuerte y resiliente que conozco. Nos quedamos allí sentados. 3 generaciones. Una familia unida por lazos de amor y sacrificio más fuertes que la propia sangre. Justo entonces, una voz grave y cálida sonó a nuestras espaldas. Buenas tardes, don Alejandro. Sofía. Espero no interrumpir. Me giré. Mi corazón, sin que yo lo quisiera, latió un poco más rápido. Era Marcos, el talentoso arquitecto que había conocido en el proyecto de El Hogar de la Serenidad. No había venido como socio, sino como voluntario, dedicando su tiempo libre a reparar y diseñar espacios de vida para mujeres desfavorecidas. Era un hombre amable, maduro y de buen corazón. Conocía mi pasado, pero nunca me había mirado con lástima o curiosidad. Solo me miraba con respeto y admiración. Marcos sonreí con naturalidad. ¿Dando un paseo? ¿Te unes a nosotros? El abuelo nos miró a ambos y sonrió con picardía. Se levantó, apoyándose en su bastón. Voy a ver cómo va el castillo de nuestra Lucía. Vosotros hablad tranquilamente. Se alejó hacia la playa, dejándonos nuestro espacio. Marcos se sentó a mi lado. Contemplamos el atardecer en un silencio cómodo, un silencio lleno de paz y un profundo entendimiento. Hoy pareces diferente, Sofía, dijo Marcos de repente. No eres la vicepresidenta fuerte de la sala de reuniones, ni la Sofía entregada de El Hogar de la Serenidad. ¿Y cómo me ves?, pregunté, un poco curiosa. Te veo. Muy serena. Tranquila, dijo con ojos sinceros. Como el mar después de una tormenta. Sonreí sin darme cuenta. Nadie me había dicho algo así. A su lado no necesitaba fingir ser fuerte. Podía ser yo misma, una mujer normal con sus heridas y debilidades. Nuestras miradas se encontraron, y supe que un amor nuevo, sincero y tierno, estaba empezando a llamar a la puerta de mi corazón. Ya no le tenía miedo al amor. Comprendí que no es el amor en sí lo que nos hace daño, sino amar a la persona equivocada. Y yo merecía ser amada, merecía ser feliz. Miré hacia el horizonte, donde el sol acababa de desaparecer. Pero los últimos rayos de luz todavía iluminaban el cielo, brillantes y esperanzadores. Y supe que mañana amanecería un nuevo día, aún más radiante. No sé qué me deparará el futuro, quizás un amor pleno, o quizás nuevos desafíos. Pero por primera vez en mucho tiempo, ya no tenía miedo. Solo sabía que estaba lista para recibirlo todo con los brazos abiertos. La tormenta había quedado atrás, y ante mí, solo había cielo azul. Estimados espectadores, después de acompañar a nuestra protagonista, Sofía, en su tormentoso viaje, es probable que en nuestros corazones queden emociones muy complejas. Nos hemos enfurecido con la crueldad de Javier, hemos sufrido al ver a Sofía hundirse en la desesperación y nos hemos alegrado juntos cuando finalmente resurgió de sus cenizas. Esta historia, aunque ficticia, nos deja lecciones muy profundas y reales para nuestras vidas. Lecciones que pueden ser faros y fuerza en el incierto viaje de la vida. La primera y quizás más profunda lección que podemos extraer es: nunca permanezcas en silencio ni aguantes en la oscuridad. La tolerancia nunca trae la paz, solo alimenta el mal para que crezca. Sofía cometió el error de aguantar la violencia durante mucho tiempo. Esperaba que su silencio trajera la paz a su familia, a su hija. Pero la realidad demostró lo contrario. La violencia, una vez que comienza, nunca se detiene por sí sola, solo se intensifica y se vuelve más cruel. La voz temblorosa de Lucía, abuelo, mamá, se va a morir. Fue la llamada de atención más costosa. Nos enseña que, a veces, la salvación no viene de la paciencia, sino de un pequeño acto de valentía. Nunca subestimes el poder de pedir ayuda. Debemos enseñar a nuestros hijos, y a nosotros mismos, que cuando nos enfrentamos a la injusticia y la violencia, pedir ayuda no es debilidad, sino el más poderoso instinto de supervivencia. La segunda lección es sobre el poder del cambio y el valor propio. La vida de Sofía solo cambió de verdad cuando decidió cambiar. Ese cambio no vino solo de la ropa de marca o del cargo de vicepresidenta. Empezó desde lo más profundo de su ser, desde la conciencia de que merecía ser respetada, de que merecía ser feliz. Cuando conoces tu propio valor, el mundo entero te mira con otros ojos. Esta historia nos muestra que el dinero y el poder son herramientas útiles, pero no sirven de nada si no están controlados por una mente sabia y un corazón firme.
Sofía no usó el dinero para una venganza ciega. Lo usó para adquirir conocimientos, buscar apoyo legal y transformarse de víctima a protagonista de su propia lucha. Esa es la verdadera riqueza. Y quizás la lección más humana y profunda es la forma en que enfrentamos la victoria y sanamos las heridas. Sofía podría haberse regodeado en la caída de la familia de Javier y vivir el resto de su vida en la opulencia y la comodidad, pero no lo hizo. Transformó su dolor en compasión y su riqueza en una herramienta para ayudar a otros en su misma situación. El Hogar de la Serenidad no es solo un proyecto benéfico, es un símbolo de renacimiento, la prueba de que después de la tormenta, el ser humano puede ser más fuerte y compasivo. La verdadera victoria no es cuando el enemigo cae, sino cuando, después de todo, puedes mantenerte en pie, mirar al pasado con serenidad y avanzar hacia el futuro con el corazón abierto. Es un viaje para transformar el dolor en fuerza, la desgracia personal en un valor para la comunidad. Creo que todos, hombres y mujeres, podemos encontrar una parte de nosotros en esta historia. Quizás estés pasando por algún dolor ahora mismo. Quizás te sientas impotente ante la injusticia de la vida. Recuerda que nunca estás solo. Atrévete a alzar la voz, a pedir ayuda y, lo más importante, a creer en tu propio valor, porque el amanecer más brillante siempre llega después de la noche más oscura. ¿Qué piensan de esta historia? ¿Qué lección les ha llegado más al corazón? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Su aportación puede ser un gran aliento y un valioso consejo para alguien que lo necesite. Aviso legal. Esta historia es una obra de ficción. Cualquier parecido con personas, eventos o lugares reales es pura coincidencia. El contenido de este video tiene fines meramente educativos y de entretenimiento, con la intención de transmitir lecciones humanas sobre la vida, y no pretende difamar ni aludir a ninguna persona o entidad real.